Quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio para matar el tiempo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial para mí, de un tema que realmente me emociona mucho, como es la identidad. ¿Cómo rayos descubrí quién era yo? Te voy a contar mi experiencia, te voy a contar mi proceso, te voy a contar qué pasó en mi vida para atravesar estos 5 pasos que yo considero que son esenciales para encontrar quién soy. Si en algún momento de la vida tú te has sentido, y no importa la edad que tengas, puede que tengas 12 años, 15 años o 60 años, si en algún momento has sentido que estás en el lugar equivocado, que estás viviendo la vida equivocada, que tu vida tiene o tenía un potencial mayor, si has sentido eso en algún momento, que tú debiste haber estado en otro camino, quizás al igual que yo, no habías descubierto o no has descubierto quién eres en realidad, y esta es la base de la vida adulta. En algún momento yo también me sentí así, en algún momento yo tampoco no sabía quién era, no sabía para qué había venido a este mundo, no sabía cuál era mi objetivo, y no nos vamos a meter en tema propósito, en tema propósito de vida, sueños, metas. No me voy a ir por ahí. Esto, el día de hoy quiero trabajarlo desde adentro. Quiero contarte cuáles fueron estas 5 etapas que yo descubrí en mi proceso de entender quién soy. Y una vez entiendes quién eres, el siguiente paso ya es buscar y desarrollar el propósito de vida que tienes. Y eso quizás lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero hoy quiero hablarte desde adentro. Vamos a atacar ese sentimiento de mi vida no es lo que yo quisiera, y ese sentimiento de sentir de que yo debía haber hecho otra cosa o estoy en el lugar incorrecto. Si te has sentido así, estás en el podcast correcto, estás en el episodio correcto. Recuerda que este podcast lo puedes ver en YouTube, también lo puedes escuchar en Spotify y en todas las plataformas de podcast de audio, mientras estás en el trabajo, mientras estás manejando, mientras estás haciendo cualquier actividad, porque mi idea es ayudarte a matar el tiempo mientras aprendemos a vivir un poquito mejor. Como te había dicho al inicio, quiero hablarte desde mi experiencia. Este podcast tiene esa finalidad. No es nada preparado, no tengo un guión, no tengo nada establecido. Simplemente tengo 4 o 5 puntos claves del tema, que son anécdotas, que son puntos importantes de inflexión dentro de mi propio testimonio, y de ahí en más desarrollo el episodio. Por eso nunca sé cuánto va a durar, por eso nunca sé qué día vamos a publicar, pero sí, si te interesa este contenido, estate pendiente, porque casi todos los días vamos a publicar un episodio nuevo alrededor de las 9 de la noche. Así que estate atento para que puedas recibir estas cápsulas que no son muy largas, pero que realmente tengo la intención y espero haber estado aportando mucho, pero mucho valor. Cuando yo entendí que había pasado un proceso de identidad, cuando yo me di cuenta que había descubierto quién era, porque fue casi que inconsciente, fue casi que sin querer, pude mirar hacia atrás y encontrar ciertos puntos, ciertos hitos en los que me di cuenta que mi vida empezó a moverse del lugar, y estos hitos son los puntos, son lo que yo llamo los 5 secretos para tu identidad, y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y el punto número 1, si quieres tomar apuntes, si quieres anotarlo en tu teléfono para luego poder ver si dentro de tu vida está pasándote lo mismo. El punto número 1 fue el despertar, lo que todo el mundo llaman cuando me hice consciente de lo que estaba pasando. Y mi despertar fue por medio de la muerte, fue por medio de un momento en el que tuve que mirar por primera vez en la vida la muerte a la cara, que tuve que ver y sentir lo que era perder a alguien. Fue la primera vez que me di cuenta que no iba a vivir para siempre, y que la gente a mi alrededor no iba a vivir para siempre. Y esta historia la he contado en muchos podcasts, la he contado en muchas entrevistas, la he contado en muchos de mis videos. Y hablo del momento en el que una de mis hermanas mayores, yo soy el tercer hijo, soy el menor, y en un momento de mi vida, hace muchos años, una de mis hermanas mayores se enfermó muy rápido y en cuestión de meses falleció. Y el tema no es que haya fallecido. El tema fue que cuando ella estaba en la etapa final,
dentro de una unidad de terapia intensiva. Y esto fue muchos años antes del COVID, no tiene nada que ver con el COVID, pero yo pude entrar y conversar con ella en los últimos momentos. No conversar como tal, pero poderle hablar, porque ella ya estaba entubada. Y recuerdo que ella me pidió mi teléfono celular y me pidió escribir. Y lo único que escribió, y por mucho tiempo tuve esa nota en mi teléfono, fue: ¿por qué tan rápido? ¿Por qué yo? Y esa pregunta yo no la vi en ese momento, porque justo cuando ella termina de escribir, empieza a sufrir uno de los primeros paros cardíacos que luego acabarían con su vida por completo. Y mucho tiempo después del velorio, del entierro y de todo este proceso de luto, que es muy difícil, buscando cosas en mi teléfono encontré esa nota. Y realmente para mí fue primero un sentimiento muy duro de haber entendido mucho tiempo después lo que ella tenía tanta urgencia de decirme en ese momento. Y otro shock muy fuerte fue el tratar de responder esa pregunta. ¿Por qué ella? ¿Por qué tan rápido? Porque era relativamente joven y falleció muy cerca de su cumpleaños. Entonces yo me empecé a preguntar: ¿por qué ella y yo no? ¿Por qué a ella se le acabó el tiempo en esta tierra y a mí no? ¿Qué tengo yo que valgo más que ella en este mundo? Y empecé a hacerme ese tipo de preguntas, y en ese momento yo era un simple empleado de un banco, trabajaba como cajero, no tenía ni idea de que un día iba a estar haciendo videos, no tenía ni idea de que un día me iba a dedicar al desarrollo humano, al liderazgo, a empoderar personas, a liberar personas de la esclavitud, del sistema, del círculo. Nunca había tenido ningún tipo de acercamiento con nada de lo que hago en mi vida hasta ese momento. Pero ahí fue donde yo empecé a hacerme las preguntas correctas, donde yo empecé a tratar de descubrir por qué yo seguía en esta tierra, por qué yo sí me pude quedar y ella no, que tenía 2 hijos chicos, que mis sobrinos estaban muy pequeños. Y empecé a preguntarme por qué Dios, el universo, como quieras llamarlo, permite que una persona que yo consideraba buena, que yo consideraba parte fundamental de mi familia, deje el mundo. Y yo, ¿por qué tenía el derecho, el beneficio, el regalo? Y son palabras muy importantes: el regalo de estar vivo. Y si tú nunca te has hecho esa pregunta, créeme que esa pregunta es esencial para poder comprender por qué estás en esta tierra, para poder descubrir tu identidad. Trata de responder esa pregunta. ¿Por qué tú tienes el regalo de estar vivo? Y tantas personas que fallecen minuto a minuto, se les ha quitado ese regalo. Y con esta pregunta empecé a sentirme incómodo, empecé a sentir que ese regalo no estaba siendo bien merecido al momento de trabajar en un simple banco. Y no digo que el trabajo en un banco sea desmérito, pero yo lo que trato de hablar es de lo que me empezó a incomodar. Me empezó a incomodar tener una vida conforme. Me empezó a incomodar conformarme con un salario de 8 a 5. Y no porque esté mal, sino porque yo dentro sabía que no me gustaba. Eso sí yo sabía, lo que no quería. Yo no me gustaba estar en una oficina, no me gustaba recibir un salario, no me gustaba ser empleado. Yo sabía que había algo más para mí, no sabía qué, pero sabía que había. Entonces comencé a preguntarme, a incomodarme. Mi realidad me empezó a incomodar. Vivía en una casa muy fea, tenía muy poco dinero, y empecé a asociar todas estas cosas con esa pregunta y de decir: si yo tengo un regalo, a mí me dieron el regalo de vivir hoy y cada día, ¿qué tengo que hacer para merecer ese regalo? Y esa pregunta me la hago todos los días antes de acostarme. ¿Qué hice hoy para merecer estar vivo mañana? Y esa pregunta empezó a moverme al segundo paso, que fue entender mis frustraciones. Paso número 2, secreto número 2, entender mis frustraciones. Entender que tenía frustraciones. Frustraciones de el sueldo que ganaba, frustraciones del lugar en el que trabajaba, frustraciones de cumplir un horario, frustraciones de estar viviendo en la casa en la que vivía, frustraciones de siempre andar con el dinero alcanzado. Empecé a entender que en realidad mi realidad no me gustaba. Y empecé a entender frustraciones que había tenido en el pasado también. Yo siempre cuento esta historia. Yo cuando estaba en los últimos años de la escuela,
iban a las universidades a hacer pruebas. Iban a las universidades a hacer test psicotécnicos para luego ofrecerte una carrera. Esto pasa creo que en muchos países de Latinoamérica. Y una vez fueron a mi escuela y yo hice el test. Y una semana después volvió a la universidad con los resultados y todos empezaron a abrir sus sobres y decía, oh, mi test dice que voy a ser astronauta, mi test dice que puedo ser doctor, mi test dice que puedo ser deportista, mi test dice que puedo ser abogado, y todos tenían un resultado. Y cuando me entregan a mí y abro mi sobre, el mío decía, en el resultado decía habilidades múltiples, intereses no definidos. Y yo quedé como un signo de interrogación. Habilidades múltiples, intereses no definidos. Y fui corriendo donde la muchacha que nos entregó las pruebas y le dije, creo que hubo un error. Y me dijo, ok, ve mañana a la universidad, te vamos a hacer el test de nuevo, no hay ningún problema, seguramente hay un error. Lo volví a hacer y el resultado cuando me lo entregaron fue habilidades múltiples, intereses no definidos. Y ustedes no saben cómo afecta a la identidad de alguien que te digan que eres un bueno para muchas cosas, pero que al final ni siquiera tú sabes qué es lo que quieres. Hice test online y el resultado fue el mismo. Me fui a todas las universidades de mi ciudad a hacerlo y el resultado fue exactamente el mismo. En ninguna prueba me dieron ni siquiera chance de decir, puedes medio que ser esto. Y en ese momento yo no entendía que nadie te puede poner una etiqueta, que de afuera no pueden saber quién eres por dentro, que obviamente esas pruebas están diseñadas para tener algunos rasgos que ya están encasillados dentro de los parámetros que ellos tienen como universidades. Saber cuál es el perfil de un abogado, cuál es el perfil de un licenciado, de un ingeniero. Pero lo que yo no sabía en ese momento es que esas universidades y esas pruebas no estaban preparados para decirme que yo iba a ser un facilitador de la gente. Esas pruebas no estaban preparadas para decirme que yo iba a ser un gran orador, que yo iba a ser un orador famoso. Esas pruebas no estaban preparadas para decirme que yo iba a ser un coach famoso. Esas pruebas no estaban preparadas para decirme que iba a dedicar mi vida a sacar a la gente de la depresión, a ayudarle a entender su identidad y a programar su mente para que puedan alcanzar el éxito, porque el éxito es 100% mentalidad. Esas pruebas no tenían la carrera de Fernando Aguilar dentro de su sistema. Por eso es que las pruebas estaban mal. Yo no estaba mal, las pruebas estaban mal, pero yo en ese momento de mi vida no lo sabía. Y entonces llegó el temido momento de decidir qué estudiar. Y mi forma de decidir fue, voy a buscar la universidad más bonita, que en ese momento fue una universidad militar, y voy a estudiar la carrera que la mayoría de mis compañeros estudien. Y así fue como terminé estudiando una ingeniería petrolera. La estudié por 2 años. La estudié primero por 1 año, y luego salí de ahí y me fui a estudiar la carrera de música, porque era algo que me apasionaba desde chico y que lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Pero tampoco me sentía músico, así que me salí y entré a estudiar una ingeniería comercial. Y tampoco era eso, y luego me salí y entré a estudiar otra cosa. Y luego me salí y volví e estudié otra vez otro año de ingeniería petrolera, porque pensé que me había equivocado. Y el problema no era que yo no quería hacer nada. El problema era que cuando yo me sentaba y aprendía muy bien, daba muy buenos exámenes. Pero cuando yo visionaba mi vida, decía, en 4 años, ¿quién voy a ser? Un ingeniero petrolero, alguien que está en el campo, alguien que trabaja 23 días y vuelve 7, alguien que gana mucho dinero pero no tiene tiempo para gastarlo, alguien que nunca va a conocer el mundo, o por lo menos no desde lo que yo conocía. Y así empecé a proyectar mi vida, y nunca hacía match lo que yo sentía que quería de mi vida con lo que la carrera me decía que iba a ser mi vida. Y era muy buen alumno, no era mal alumno, era muy buen alumno. Entonces ese no era el problema. Pero claro, cuando llegaba a casa me decían, lo que pasa es que sos inconstante, lo que pasa es que vos empezás algo y no lo terminás, y empezaban a decirme muchas cosas negativas. Y te repito, en ese momento eso solo me causaba frustración, porque yo no entendía lo que entiendo hoy, y yo no sabía lo que sé hoy. Y obviamente la gente a tu alrededor, cuando ve tus actitudes, muchas veces les es muy fácil juzgar y muy fácil decir, no, que el problema lo tienes tú. Porque no puede ser que todo el mundo encuentre una carrera y tú seas el único que no la encuentre. Y ese es un mensaje muy importante. Puede ser que tu camino
no se parezca al camino de nadie. Puede ser que tu camino ni siquiera esté cerca del camino que tomaron tus padres. Y aún así es tu camino. Y aún así lo tienes que recorrer. Y aún así tienes que tener la valentía de atravesar y de buscar tu propia aventura, tu propio camino del héroe. Hasta llegar a lo que eres. Hasta llegar a descubrir quién eres dentro. Porque la gente juzga tu camino por lo que estás haciendo en este momento. Pero el único que siente adentro cuando ese fuego de la identidad se enciende y se apaga, porque cuando estás cerca de quién eres, de descubrir quién eres, empieza a encender un fuego y empieza a arder algo, que es lo que conocemos como pasión. Cuando ese fuego empieza a arder es porque estás en el centro de tu identidad. Cuando ese fuego se apaga, estás muy fuera de quién eres. Y la gente me decía eso. Lo que pasa es que estás mal. Lo que pasa es que no le estás poniendo ganas. Lo que pasa es que lo único que quieres es hacer una cosa y otra. Entonces llegó un punto en el que ya no me pagaban la universidad y tuve que empezar a trabajar. Y no desde la parte de la víctima. Yo decidí decirle a mi padre, ya no quiero que me pagues, yo voy a trabajar. Y porque yo sé que el problema es mío. Yo sé que el que está incómodo es mío. Soy yo. Y empecé a trabajar muy joven. Empecé a trabajar 20 años. Por ahí. Y empecé a buscar la forma de autofinanciarme mi locura. De ver si estudiar a distancia, de ver si estudiar los fines de semana en la universidad. Y así fue que probé las demás carreras. Pero yo seguía sintiendo que estaba frustrado. Que tenía que haber un lugar donde yo encaje. Que yo por dentro sabía que yo no era un habilidades múltiples e intereses no definidos. Y ahí pasé a la tercera etapa, que fue la curiosidad. Y empecé a levantar los ojos hacia el mundo y empezar a buscar otras personas y empezar a decir, ok, y entendí algo muy importante de la orientación vocacional, que es no escoger la carrera por lo que quieres llegar a ser, sino que la carrera es un vehículo. Y esto me lo dijo alguien, me dijo, es como que escoger una carrera a los 18 años sin saber a dónde quieres ir, es como ir a una agencia de viajes y escoger el medio de transporte. Es decir, ok, deme un boleto para un barco, pero ¿y a dónde va el barco? No importa, mientras sea un barco estamos bien. Y en realidad la carrera no es el destino, la carrera es el medio. ¿A qué me refiero con esto? Hay mucha gente que estudia medicina pensando que quiere ser doctor, pero nunca se ponen a pensar que ser doctor implica ver sangre, ver muertos, operar personas, estar en contacto con muchas dificultades, con muchas adversidades. Entonces cuando llegan a ser doctor dicen, no me gusta ser doctor. ¿Por qué? Porque se fijaron en el vehículo, pero nunca se fijaron en el destino, en la vida con la que iban a terminar al final del viaje, al final de los estudios. Un licenciado, un ingeniero, un abogado, por ahí quiere ser abogado porque papá es abogado, porque el abuelo es abogado, porque toda la familia es abogado, porque ve el dinero. Pero luego cuando está en un juicio, cuando ve que tienen que meter a alguien injustamente a la cárcel, cuando ve que no puede defender a alguien, cuando ve que la justicia no es lo que parece en el país de uno, en Latinoamérica, se frustra y dice, yo no quería ser abogado. Entonces esto le pasa a mucha gente. Así que alguien me dijo, míralo al revés. Busca dónde quieres llegar, qué tipo de vida quieres tener, y luego encuentras el vehículo que te lleve ahí. Entonces empecé a buscar y me encontré con esta maravillosa vida, con este tipo de vida. Estaba ya en Estados Unidos, ya había decidido venir para acá. Esto es unos 3-4 años después de todo lo que te estoy contando. Y estoy en Estados Unidos por primera vez y estaba viviendo ya solo. Y estoy en internet, viendo en YouTube. Y de pronto me aparece un video de alguien a quien no conozco aún, pero espero algún día conocer, que es Omar Villalobos, un mexicano que en 9 minutos de conferencia o 19 minutos de conferencia me transformó la vida por completo. Él es un psicólogo mexicano que desde ese día yo admiro hasta el día de hoy y le agradezco. Como él no tiene idea quién soy yo, pero si algún día lo encuentro y lo conozco, que sé que sí va a ser, porque las casualidades no son casualidades en la vida, se lo voy a agradecer demasiado, porque en ese video que se llama Es posible lo imposible, que lo puedes ir a buscar en YouTube, yo vi lo que él hacía, vi cómo manejaba un público, vi cómo manejaba las emociones de la gente, vi cómo te explicaba y te desenredaba el cerebro de una forma tan divertida que yo, al sentir el impacto que tuvo ese video tan cortito, menos de 20 minutos, que yo me lo miré como si me hubieran destapado una
un mundo paralelo. Y sentí como mi cerebro hizo clic a la oportunidad de crecer, que mi cerebro entendió que yo podía hacer cosas imposibles. Cuando yo ahí tuve una pequeña separación en mi cerebro, porque estaba una parte de mi cerebro que estaba recibiendo el beneficio del contenido y otra parte de mi cerebro que estaba mirando cómo mi cerebro se estaba transformando. Algo raro de explicar, pero yo estaba sintiendo esa transformación, ese desenredo mental que seguramente la gente siente con los videos que yo hago, porque lo veo en los comentarios cuando dicen, wow, me acabas de describir, o wow, me acabas de destapar esto que yo no lo había entendido. Ese mismo efecto fue el que yo sentí con ese video. Pero al mismo tiempo, otra parte de mi cerebro estaba mirándome cómo yo recibí esa transformación por medio de un video, y esa parte de mi cerebro dijo, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y se me quiebra la voz porque me puedo acordar muy bien de cómo ese día mi vida hizo 180 grados. ¿Por qué? Porque pasé al siguiente punto, al punto número 4, que fue la decisión. ¿Qué decisión? Porque ahora tienes que descarrilar este tren de la vida que conoces y moverlo a la vida que quieres. Mover tu tren. ¿Y qué significaba eso para mí? Significaba que si quería dedicarme al desarrollo humano, si quería dedicarme al liderazgo, si quería dedicarme a las conferencias, bueno, ahora tenía que prepararme. Ahora tenía que llevar mi vida por ese camino. Y ahí atraviesas un montón de barreras. Atraviesas un montón de terrenos, de fango, de lodo, de gente que te critica, de gente que no cree en ti, de gente que te dice, pero te estás emocionando por alguna tontera. Gente que me decía, eso no es una carrera, está bien como hobby, pero búscate un trabajo de verdad. Gente que me decía, pero ¿quién te sigue? ¿Quién te conoce? ¿Quién te va a seguir? Gente que me decía muchas cosas. Pero yo tenía el objetivo en decir, yo quiero hacer eso el resto de mi vida. Y eso fue un factor muy importante, la resiliencia. Si no sabes lo que es la capacidad de aguantar presión, de aguantar golpes de la vida y seguir adelante y transformarte y salir mejor. En el episodio anterior a este episodio te hablé de la resiliencia. Puedes ir a verlo después de terminar esto si quieres entender más. Pero fue un concepto porque el primer libro que yo leí se llamó Inteligencia Emocional. Y yo hice una conferencia por mucho tiempo que se llamaba Inteligencia Emocional para el Éxito. Porque fue lo que a mí me sirvió para convertirme en quien me convertí. Y sorteé muchos obstáculos, desde la gente, desde la falta de recursos, desde mi juventud, porque a veces era un problema querer buscar un empleo, querer buscar un contrato para capacitar una empresa, para trabajar con alguien, porque me veían muy joven. Y siempre cuento, tuve una experiencia con una empresa muy reconocida dentro del ámbito de las computadoras, que me contrató. No sé ni cómo tuvieron mi contacto, pero me llamaron y me contrataron. Y cuando llegué me decían, ok, ¿y a qué hora llega el coach? Y yo le dije, yo soy el coach. Y todos quedaron así, porque me contrataron para dar una conferencia en una convención de todos sus líderes de Sudamérica. Ahí habían gerentes que me triplicaban la edad, si no es que más. Y esa conferencia está en YouTube. Yo di una conferencia sobre equipos de alto rendimiento, cómo tener equipos de alto rendimiento. Y los primeros 20 minutos de esa conferencia para mí fueron un reto, porque no me miraban, porque tenían cara de ¿y este qué me va a enseñar? Porque yo era muy joven, era muy flaquito, yo no transmitía nada, la seguridad estaba en mí. Cuando yo agarré ese micrófono, en cuestión de 15 minutos, pude transformar a ese público, pude levantarlos, pude hacerlos participar, pude romper esa barrera. Y eso era algo con lo que yo me enfrentaba día a día, cuando quería irme abriendo paso. Pero ¿qué pasa? Ahí entras al último paso, y es el quinto, que es la transformación. Cuando ya tú empiezas a pagar el precio, porque yo en la escuela odiaba leer, pero yo para poder hablar necesitaba contenido. Así que empecé a comerme un libro por semana. Y por mucho tiempo en mis redes sociales tuve retos de leer un libro por semana. Y en mi casa se empezó a llenar de libros. Y la gente que me conocía me decía, pero ¿por qué más libros? ¿No los lees? Y yo decía, sí los leo. Y no solo aprendo, no solamente los aplicaba en mi vida, sino que los enseñaba a la gente. Y tuve que aprender a hablar en público. Y tuve que aprender habilidades de oratoria. Y tuve que estudiar para ser coach. Y me vine a Estados Unidos y me certifiqué en Estados Unidos como life coach profesional.
certificado por la Federación Internacional de Coaching. Entonces, que me costó muy caro hacerlo, que tuve que sacar recursos de todos lados, tuve que hacer un montón de cosas para pagar el precio, no solamente el precio económico, sino el precio de tiempo, el precio de crítica, el precio de sentirme solo, el precio de muchas veces tener miedo de si estoy invirtiendo mi tiempo en lo correcto o si dentro de 2 años me voy a dar cuenta que no tenía la habilidad. Pero esa sensación, y por eso hace rato se me quebraba la voz, esa emoción que yo tuve cuando vi ese video de Omar Villalobos, yo siempre me la puedo recordar. Y siempre que estaba dudando y siempre que tengo miedo de hacer algo que me lleve un poquito más allá, me recuerdo ese día. Por eso hoy decidí hacer este episodio, porque estoy a punto de hacer explotar esta marca, de ayudar a más personas. Hasta el día de hoy habíamos hecho un trabajo pequeño, un trabajo muy calculado, pero a partir de hoy vamos a empezar a explotar, porque creo que es momento en el que la gente necesita mucha ayuda con los traumas, con los bloqueos mentales, con el sanar, con el perdonar, con el soltar el pasado, con el sanar a tu niño interior. Y creo que es mi misión poder ayudarte online, un video, un short, un podcast, un evento en vivo. Vamos a empezar a tener eventos, vamos a empezar a crear esta cultura de crecimiento y de liberación. Entonces, cuando yo pagué el precio y pude llegar a este quinto paso, que es la transformación, ahí fue donde yo empecé a darme cuenta. Porque cuando ya haces la transformación, una cosa es esta identidad, y quería decirte los 5 pasos para luego darte esta conclusión para que lo entiendas a perfección. Porque este episodio te habla de la identidad. Porque el día que yo vi ese video, yo vi un personaje. Yo vi el video de Omar Villalobos, pero yo me vi al lado de Omar Villalobos haciendo lo que él hacía. No exactamente lo que él hacía, pero causando ese impacto en el mundo. Yo me pude ver al lado. Pero ese yo del futuro estaba muy lejos del yo que era en ese momento. Hoy quizás estoy un poco más cerca, pero ese yo del futuro, ese yo que tiene un auditorio de 100,000 personas, ese yo que tiene un auditorio de 10,000 personas, yo tenía que acercarme a ese yo. Y lo he ido haciendo paso a paso. Empecé con la primera conferencia que hice. Fueron 10 personas. Yo siempre contaba esto en los eventos. Mi primera conferencia fueron 10 personas. Y de esas 10, 9 eran mi familia. Entonces, cuando yo entré, casi cancelé la conferencia. Porque yo vi 9 y solo una señora había pagado. Y me daba pena con la señora que yo quería subir y decir que el conferencista se había enfermado y que lo siento mucho y que yo le iba a devolver el dinero a la señora porque me daba mucha pena. Pero cuando estaba subiendo las gradas para hacerlo, porque esto es real, lo iba a hacer, en mi cabeza vino el mensaje de mi hermana, y por eso lo conté, porque es muy importante aquí. Vino el mensaje de mi hermana y la pregunta, ¿por qué yo? Entonces, cuando yo estaba subiendo esas gradas, me pregunté a mí, ¿por qué tiene ese regalo? ¿Qué vas a hacer con ese regalo? ¿Vas a renunciar y vas a ser una persona más? ¿O vas a aprovechar el regalo que tienes de vivir para realmente ser quien quieres ser? Y cuando yo me hice esa pregunta, automáticamente el miedo se fue, la frustración se fue, la inseguridad se fue. Agarré ese micrófono y di la mejor conferencia que he dado hasta el día de hoy. Y he dado muchas. Y fue solo para una persona. Pero esa persona nunca se enteró. Bueno, ahora sí se enteró, si es que está viendo esto, pero después de esa hice otra y ya hubo más gente, y después de esa hice otra y ya hubo más gente, y terminé viendo una de las mayores conferencias de mi vida, que fue Ser Emprendedor, que era una conferencia donde yo hablaba del ser, de cómo es un emprendedor por dentro, cómo debe ser la mentalidad de un emprendedor. Y en esa conferencia tuve la oportunidad de hacerla para 1,000 personas, y ahí tuve 1,000 jóvenes escuchándome, 1,000 personas adultas escuchándome y captando mis ideas y conectando con lo que yo tenía para decir. Y luego se vino la pandemia y tuve que parar los eventos, y eso un poco me frenó, pero empezamos a hacer contenido por redes sociales y hoy somos una comunidad de más de 1 millón de personas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Y esa es la reflexión con la que quiero cerrar el capítulo de hoy. No lo vas a lograr en un día. La identidad no la vas a conseguir en un día. Pero si no empiezas hoy, no vas a poder hacer que tu vida valga la pena. Una vida automática, y repito, no importa la edad que tengas. Morgan Freeman, su primera película la filmó creo que a los 60 y pico años.
después de que toda su vida lo rechazaron. Su primera película la filmó viejo, adulto, mayor, y digo viejo con mucho respeto, con lo que significa el respeto de ser viejo. Ya quiero llegar a ser viejo para tener la sabiduría que tiene alguien de la tercera edad. Pero no importa la edad que tengas, puedes empezar la búsqueda de tu identidad. Lo primero que tienes que hacer es comenzar con el primer paso, buscar ese despertar. Puede ser que este capítulo sea el despertar para ti. Puede ser que este capítulo sea el clic que te haga darte cuenta que estás en un lugar en el que no quieras estar. Puede ser que ese lugar sea cómodo, pero aún así puede ser que sea donde no quieres estar. Entonces, esa es la moraleja. La única forma de hacer que tu vida valga la pena es encontrar tu identidad. Cuando cumplas este camino de héroe de 5 pasos, donde tienes un despertar, donde descubres tus frustraciones, todo lo que te frustra, todo lo que no te gusta, donde luego empieza tu curiosidad, donde empiezas a mirar en el mundo, donde empiezas a buscar un referente de qué es lo que quieres en la vida, de cómo quieres tu vida en un futuro, y tomas luego la decisión de decir, voy a pagar el precio. Ahí recién viene la transformación. Y si tú me preguntas hoy, ¿ya eres quien eres? ¿Ya conectaste con tu identidad? ¿Ya terminaste de transformarte? Yo podría decirte que sí, pero prefiero decirte que no. Porque como leí en un libro recién, estoy agradecido por todo lo que tengo, pero no estoy conforme. Estoy agradecido por tener una comunidad de 1 millón de personas. Estoy agradecido por tener videos que se reproducen más de 20 millones de veces. Estoy agradecido por tener personas que quieren estar en mis eventos, que quieren comprar mis libros. Estoy agradecido por eso, pero quiero más. Y no quiero más para mí, porque no es mi identidad el dinero. Mi identidad es el dar. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, la idea es dar hasta que duela. Y yo quiero dar, ya sea en un escenario, ya sea en un micrófono, ya sea en una cámara, para que el que me está escuchando, si dentro de 20 años yo escucho a alguien decir, yo descubrí mi identidad por un video de Fernando Aguilar, ese va a ser mi pago. Mi identidad ahí va a estar cumplida, porque pude ocasionar en alguien lo que Omar Villalobos ocasionó en mí. Te quiero invitar a descubrir tu identidad. Yo sé que es un viaje muy largo, pero es un viaje que vale la pena. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés y espero tu cariño suscribiéndote a este canal, dándole me gusta a este podcast en Spotify, comentando lo que quieras, siguiéndome en redes sociales como Nando Aguilar __ y siendo parte de mi comunidad gratuita, la tribu de las leyendas, que puedes encontrar el enlace en cualquiera de mis redes sociales o aquí abajo de esto si es que lo estás mirando en video. Te mando un fuerte abrazo, espero que estés bien. Conmigo va a ser hasta el próximo episodio.